Hola, qué alegría estar aquí con todas ustedes una vez más, listas para recibir lo que Dios tiene preparado para todas nosotras. ¿Sabes? Seguro que ha habido momentos en la vida en que hemos sentido que todo el mundo se nos está derrumbando o que se nos viene abajo y creemos que todo está perdido. Pero hace mucho tiempo atrás hubo una historia de una mujer que también sintió que todo el mundo se le derrumbó, que fracasó y que estuvo a punto de perder la vida, pero a causa de sus malas decisiones. Hoy veremos todas juntas uno de los encuentros divinos que tuvo esta mujer, y es lo que ella estuvo cara a cara con Jesús. Juan capítulo 8 relata la historia de la mujer adúltera, que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Unos maestros y fariseos llevaron a esta mujer donde estaba Jesús. Ellos querían matarla, pero también querían poner a prueba a Jesús con una trampa que le querían tender, esperando la respuesta que él iba a dar. La ley de Moisés decía que si una persona era sorprendida en adulterio o pecado sexual, debía llevarlo afuera en la ciudad para apedrearlo. Juan 8:4 dice: Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y vamos a ver que yo, si me pongo en el lugar de esa mujer, me imagino la vergüenza que ella podía estar pasando en ese momento, el miedo, la humillación que ella podía sentir, ya que estaba rodeada de todo el mundo ahí en ese lugar. Sentirse quizás una mujer con poco valor y como un objeto utilizada de todos los hombres en ese momento, porque la encontraron con el que no era su esposo. Y yo me imagino que esta mujer tenía sus faltantes, como quizás muchas de nosotros hemos sentido en algún momento en nuestra vida. Faltantes que quizás nos hagan cometer muchos errores. Y en el caso de esta mujer, posiblemente tenía necesidad de amor, tenía necesidad de reconocimiento. Se sentía quizás invisible ante su pareja o su familia. Tal vez se sentía sola. Tal vez esta mujer necesitaba cariño, afecto. Quizás esta mujer también encontró miradas que ya no encontraba en su esposo. Quizás encontró esa caballerosidad que su esposo ya había olvidado y se sentía atraída. Y empieza a sentir una conexión entre ambos y finalmente terminan haciendo algo que no debieron hacer. La Biblia nos dice que ella estaba en pecado y eso no lo podemos negar. Pero hay algo más que puedo ver, y es que tan solo imaginarnos que esos acusadores estaban allí llevándola delante de Jesús, yo puedo decir: wow, qué momento espectacular, porque sin querer ellos mismos estaban llevando a esta mujer delante de Jesús para que Él le dé a esa mujer una esperanza de vida. Y es que eso es lo que hace Jesús hoy en día en nuestras vidas. Es esperanza ¿para quién? Para aquellos que pensamos que vamos a ser apedreados o acusados y condenados por nuestras fallas y que no tenemos ninguna solución y que todo el mundo se nos vino abajo y que ya no puedo salir del problema que tengo. La respuesta de Jesús fue contundente: el que nunca haya fallado, que tire la primera piedra. Y es que el único que podía haber tirado la piedra era Jesús, porque Él es el único que estando allí no había pecado ni pecó. Y es que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero ¿qué más nos dice esta historia? En el versículo 8 dice: Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más mayores, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a esta mujer:
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella responde, ninguno, Señor. Entonces yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y es que esa respuesta a mí me parece espectacular, ya que esto me muestra de que Jesús no nos condena. Y lo que Él hace es que nos quiere sacar del pecado, nos quiere limpiar y nos quiere dar una nueva oportunidad de vida. Y es que cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios, nos cuesta trabajo hablar con Dios. Y es que cuando nosotras nos alejamos, nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado, nos aparta. Pero por eso es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es atracción de Dios hacia nosotras y quiere relacionarse con cada una de nosotras como padre a hija. Y es que eso es la gracia de Dios, que aún estando nosotras en pecado, Él nos saca de allí y nos perdona. Pero también hay algo más que nos dice el Señor y nos dice que vete y no peques más. Te dice, vete y no sigas errando. Vete y no sigas practicando el pecado. Fallaste, pero no lo sigas haciendo. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Sus acusadores la llevaron para tener un encuentro personal con Jesús. Se lo presentaron. Y esta mujer, cuando tuvo este encuentro con Jesús, entiende que Él es su Salvador. Entiende que Jesús no la juzga, Jesús no la humilla en público como estos hombres sí lo hicieron. Jesús, por el contrario, Jesús la perdonó, la aceptó, la llenó y le dio un mensaje que cambiaría su vida. Y es que ese es el amor de Dios hoy en día para nosotras, que aún estando en la situación más horrible que podamos estar, Él nos ama, nos salva y no nos juzga, sino que nos va a sacar del lugar de donde nosotras nos encontremos. Me gusta mucho lo que Jesús hace aquí, y es que Él no le expone, porque nunca seremos expuestos a pesar de nuestros errores o nuestro pecado. Quizá por eso el nombre de esta mujer no aparece en la Biblia, porque no la quiso exponer. Y eso es algo entre Dios y la mujer. Y nosotras queremos que entendamos todas juntas que no seremos expuestas, pero sí lo que Dios quiere es un cambio. Jesús le pide a esta mujer que deje de pecar. Ahora imagínate que hoy tengas un encuentro con Jesús en estos momentos y Él nos dice, ya no estás sola. Lo que te estoy pidiendo es que dejes de pecar. Y yo me preguntaría, ¿a qué pecado estaría refiriéndose hoy Jesús en nuestras vidas? ¿A qué pecado? Quizás el orgullo, la soberbia, la ira, la envidia, las contiendas, violencia, celos, alcohol, drogas, fornicación, adulterio, pornografía. ¿Qué nos habla hoy Jesús? ¿Cuál será el pecado que nosotras debemos de dejar? La Biblia dice de que la gracia no es un privilegio que yo mereciera, sino que lo hizo porque quiso, porque Él nos ama. Y esto es la manera como me muestra que cada día podemos vivir en la gloria de Dios. Este mensaje de la mujer adúltera es un mensaje de gracia. Y gracia es todo lo que usted y yo podemos recibir de parte de Dios. Y es algo que usted y yo hemos aceptado y que Dios nos ha regalado. No es por nuestra inteligencia o nuestras habilidades, sino por la gracia de Dios. Su salud en estos momentos es un regalo de la gracia de Dios. Sus finanzas es un regalo de la gracia de Dios. Su familia es un regalo de la gracia de Dios. Hasta usted mismo, mujer, tú misma eres un regalo de la gracia de Dios. Pero también creo que la obediencia trabaja de la mano con la gracia. Y es que
cuando vemos y pensamos y sentimos y decimos es que Dios nos salva. Y sí, Él nos quiere salvar. Pero Él también quiere que nos comprometemos a Él y que nos comportemos conforme Él estableció. Porque hay algo que yo tengo muy presente y esto nos enseña la Biblia, que todas las bendiciones son el resultado de nuestra obediencia. Y quizá ahora te preguntarás, pero ¿cómo puedo dejar de pecar? Y es que cuando hay pecado, nosotras debemos primeramente decidir si estaremos con Dios o con el pecado. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Y eso lo tenemos claro. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Y si decidimos estar con Dios o decidimos vivir con el pecado y seguir hundiéndonos cada día más, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y el pecado hará que nuestras vidas se vayan destruyendo poco a poco. Dios jamás nos ha dejado de amar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, y jamás lo haría. Él es tan misericordioso y tan bondadoso y tan lleno de amor que quiere que vivamos una vida libre de pecado y en santidad, porque para eso Jesús vino a este mundo y porque para eso Jesús murió en esa cruz, para hacernos libre. Así que disfruta de su gracia, pero toma en serio también lo que Él nos está pidiendo. La gracia no es permiso para pecar, sino es un mensaje para ser libres del pecado. Así que antes de cometer una falta o pecado, piensa en lo que le costó a Jesús morir en aquella cruz por nuestros pecados. A Él lo humillaron, lo golpearon, lo insultaron, lo clavaron, sufrió lo máximo por nosotras. ¿Y qué pasa si pecamos? Génesis nos cuenta la historia de la ofrenda de Abel y Caín. Abel ofreció lo mejor de sus primeras crías. Sin embargo, Caín ofreció algunos cultivos. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no le gustó mucho lo que Caín le ofreció al Señor como ofrenda. Y a partir de este momento, Caín andaba enojado. Y en Génesis vamos a encontrar esta historia. Y cuando vemos que el Señor le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado, le dice él, si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto es lo que Dios le dice a Caín. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a todas nosotras? Cuidado con el pecado. Está a la puerta de nuestras vidas y quiere controlarnos y debemos estar atentos a todo esto, porque lo que el pecado quiere es atarnos a una vida de esclavitud. Pero Dios nos enseña por medio de la historia de estos dos hermanos que debemos dominarlo y ser su amo. El vivir bajo Jesús nos dará la fuerza que necesitamos para vencer cualquier tentación. Pero si pecamos, Juan nos dice más adelante que tenemos un abogado y ese es Jesús. Y como a todo abogado nosotros debemos de decirle la verdad para que nos pueda sacar de la cárcel. Por lo tanto, cuando te acerques a Jesús, debes contarle la verdad. ¿Cómo? Haciendo 4 pasos. El primero es confesar nuestros pecados. Hablemos lo que hicimos. Segundo, arrepentirnos, porque el arrepentimiento va a traer una actitud diferente en nuestras vidas. Nos va a pensar diferente. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y vamos a pensar muy bien antes de hacer algo malo. Tercero, luego pedimos perdón, porque de esta forma nosotras reconocemos que nos hemos equivocado. Y el cuarto es huir de la tentación y el pecado. Miren, el ser perdonados nos traerá libertad, pues ya no seremos más esclavos del pecado. ¿Qué te da el pecado que no te pueda dar Dios? Chicas, mujeres de Dios,
hijas de Dios. Nada ni nadie te dará lo que te puede dar Dios. La mujer adúltera pensaba que el adulterio le iba a llenar. Pensaba que de esta forma ella iba a sentirse amada, valorada, pero no fue así. Y solo hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús, esta mujer cambió su estilo de vida. Y Él la pudo llenar por completo, dándole una esperanza de vida. Y eso es lo que ahora Jesús quiere hacer con todas nosotras. Extender su gracia, su amor para con nosotras. Y una vez más, repetimos y declaramos y creemos lo que Dios, lo que Jesús nos quiere mostrar a través de esta historia. Y es que Dios nos dice ahora con ternura: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Que Dios te bendiga.